buenas tardes. Qué bueno que estás conectado. Esta es nuestra sesión número 12 para varones. Y qué bueno que estás aquí. Agradezco a nuestros pastores el privilegio de poder interactuar contigo una vez más y continuar con estos estudios que comenzamos y que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Como decía en un principio, en la primera parte que me tocó intervenir, yo quise usar ese paralelismo entre lo que es Josué cuando iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Se parece mucho a lo que nosotros tenemos, y Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas. La parte de Dios es darla, la de Israel recibirla. La tierra era de ellos, pero la tenían que poseer. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, para los nuevos creyentes, Dios nos ha dejado sus promesas a los creyentes. La parte de Dios es dar esas promesas, la parte de los creyentes es recibirlas. Las promesas eran de ellos, pero las tenían que poseer. Y qué bueno que estamos en ese tenor en estos tiempos. El tema central de todo esto se llama ejercitando la fe. Y en esta tarde quise titular a esto que vamos a estar meditando en este momento: camine en el Espíritu. Así como Josué fue guiado para introducir a un buen pueblo, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y hemos estado hablando acerca de la llenura, de mantenernos llenos, y eso conlleva una cosa, de parte del adversario, persecución a los creyentes. Entonces, aquí vemos un principio: lo que ha sido dado debe poseerse. Y qué bueno, comenzamos con esa primera promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. La instrucción de nuestro Señor Jesús: váyanse al aposento alto, no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la primera promesa que nosotros tenemos que poseer y recibir y asir, como decía el apóstol Pablo. Algunos otros dicen apoderarnos, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Y luego, entonces, seguir caminando. Entonces, el principio: lo que ha sido dado debe poseerse. El reto para el cristiano de hoy: poseer la tierra interna. Me acuerdo de un varón de Dios llamado Carl Thompson. Él hizo un estudio que en lo personal me bendijo mucho. Poseer la tierra interior y luego la tierra exterior. Hay mucho por hacer, y la tierra interior tiene que ver con nuestro corazón, Y he estado yo sobre Efesios, ahí la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y 5, no me he movido de ahí quiero permanecer, porque quiero que se cimente bien este aprendizaje, ¿verdad? Hay una batalla espiritual constante que sigue en la vida de un creyente. Las obras de la carne están intentando destruir el fruto del Espíritu. Y en la Escritura encontramos una analogía entre el corazón del hombre y un campo, de un terreno para sembrar. Su servidor es ingeniero en agronomía y sabemos de eso. Entonces, una tierra bien preparada es un corazón que puede recibir una semilla para que ésta germine y la planta crezca y produzca fruto. Y esa es la analogía, lo que vamos a ver en esta parte. En Cantares encontramos el corazón como un huerto cerrado. Y todos los que conocemos de campo sabemos, un huerto requiere de mucho cuidado.
Porque no hay cosa más tenaz que las malas hierbas, las malezas que quisieran invadir. Y entonces tú y yo, como dueños de ese jardín, tenemos que labrarlo, tenemos que cultivarlo, tenemos que cuidarlo. ¿Para qué? Para que produzca fruto. Y esa es la intención de nuestro Dios, que llevemos fruto y que el fruto permanezca. Entonces hablaremos en ese tenor sobre la tierra interior. En Gálatas 5:19 hasta el 21 encontramos lo que son las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías y una larga lista que tenemos ahí. Aunque los resultados de esos pecados no son visibles, o más bien son visibles en las acciones malas, la causa no es visible, porque la causa es espiritual. Y eso está en el corazón del hombre. En Marcos 7, del 18 en adelante, dice nuestro Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, dice: ustedes también están sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces es importante para ti y para mí, varón, como dice la Escritura, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y así el corazón, como un jardín, hay que cuidarlo. Y en este momento, porque es breve lo que vamos a ver, estaremos hablando de algo. Hice una larga lista ahí. Hay material para ir hablando poco a poco de cada uno de ellos, pero me gustaría en este momento hablar sobre algo, sobre la ira. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Vamos a hablar acerca de la ira. Si tú eres un cristiano que ama de las cosas de Dios, lleno del Espíritu Santo, espera una batalla, ¿verdad? Y debemos estar preparados. Por eso la Escritura nos instruye. Y aquí en Efesios encontramos una lección bien buena. Entonces, la ira, ¿qué es la ira? La ira es enojo violento, un acto encolerizado, rabia. La Biblia dice que la ira es cruel y un hombre de gran ira sufrirá debido a ella. Y el enemigo quisiera que tú perdieras el control, tomaras acciones precipitadas. Y cuando lo hacemos en esa atmósfera, en ese estado, en ese espíritu, tomamos malas decisiones. Podemos dañar a los nuestros, podemos dañar a otras personas, algo que después nos vamos a arrepentir. Y yo al terminar este mensaje, pues encontré la confirmación. Me llaman tempranito y me dicen: oiga, el terrenito donde tenía un localito por ahí, fíjense que se llevaron las láminas del techo. Afortunadamente no tengo nada ahí, pero se llevaron las láminas del techo. Y eso yo pensé, dije, bueno, qué tan rápida es la reacción, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Enojarnos, tal vez, lo más seguro, lo más natural, y está bien, porque a veces necesitamos coraje para hacer cosas, pero que esa ira, que ese enojo no nos domine. Entonces, un hombre de gran ira sufrirá debido a ella. Proverbios 19 dice: el de gran ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Esto va unido a otra cosa.
Y me recuerda, hablando de los frutos, del fruto del Espíritu. Yo pongo la analogía de un racimo de uvas. Ese es el fruto de la vid, pero tiene varias uvas. Entonces, si tienes el fruto del Espíritu, tienes todo. Y se parece mucho a lo de las obras de la carne. No podemos decir frutos, obras de la carne, porque vienen para hurtar, para matar, destruir. Y entonces, junto al enojo vienen otras cosas, y así dice aquí en Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Por eso el consejo de Pablo en Efesios 4:26, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No pequéis. Los hombres sabios aplacan la ira. Y miren, hago esta analogía. En un huerto, ¿qué necesitamos para mantenerlo limpio? Necesitamos varias herramientas en lo natural. El machete, el asadón, los herbicidas, y usas químicos, usas varias herramientas. Nosotros en lo espiritual vamos a usar lo que la palabra de Dios dice. Y si usamos la espada del Espíritu es mucho mejor. Entonces vamos a usar lo que dice la palabra de Dios. Entonces los hombres sabios aplacan la ira. Esa es la voluntad de Dios. En Proverbios 29:8 dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ríe, no tendrá reposo. Dicho de otra manera, si tú quieres, ¿de qué manera equilibrar a uno enojado, a un enojón? Vas a salir perdido, porque más lo vas a enojar. Y es lo que está diciendo esta escritura. Si el hombre sabio contendiere con el necio, o sea, cálmate, mira, el otro se va a enojar todavía más. Y dice que se enoje, que se ría, no tendrá reposo, no va a hacer caso. Es lo que dice la palabra de Dios, y debemos de aplicar su sabiduría. La escritura dice cuando nosotros no conocíamos a Cristo, no habíamos hecho nuestra decisión, éramos hijos de ira. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí nos rescató el Señor, bendito sea su nombre. Pero ahora no nos vamos a enojar como hijos de Dios. Claro que sí, habrá cosas que nos molesten, pero airaos, pero no pequéis. Y luego dice también la escritura que la ira no debe operar en nosotros, no nos debe dominar. Efesios 4:31, aquí donde estamos. Me gusta. El 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego en el 31, en el mismo capítulo de Efesios, dice, quítense de ustedes toda amargura, odio, enojo, ¿verdad? Ira. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, vuelve a enfatizar aquí. Entonces nosotros debemos aplazar la ira conforme a lo que la palabra de Dios dice en Colosenses 3:8. En Colosenses 3:8 dice la escritura, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El que me antecedió en la anterior capsulita de este estudio habló acerca de que debemos hablar buenas palabras o tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Aquí está otro puntal, pudiéramos decirlo así. Debemos cuidar lo que hablamos porque es muy importante. Debemos aplazar la ira. En el mundo dice cuenta hasta 10, ¿verdad? Nosotros debemos aplazarla con la ayuda de Dios. En Salmos 37:8 me gusta la escritura porque dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
vuelvo a referirlo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es el consejo de la sabiduría de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Luego en Santiago capítulo 1, versos del 19 al 20, dice que seamos lentos para la ira, no para oír, sino para la ira, para la reacción. Y es lo que más sucede. Yo he podido ver y yo espero que eso quede grabado en mi corazón, ¿verdad? Pero para muchos, sobre todo varones, padres de familia, es más fácil maldecir al hijo, a la hija, que bendecir. Cuando les dice uno bendiga a su hijo, y como que se traba todo, ¿verdad? Pero ¿qué tal en un momento de enojo exhortarlos? Y a veces es una de las partes que el enemigo usa para herirlos, abrir la herida en el corazón de los hijos y se cierra a la comunicación. Porque somos rápidos para reaccionar y hablar palabras que no traen edificación. Entonces nosotros debemos ser lentos para la ira. Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. No solo contar hasta 10, sino debemos de ser lentos en este aspecto. En el 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Proverbios 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es la voluntad de Dios que tú y yo podamos tener dominio sobre estas cosas, que hagamos y podamos hacer lo que la palabra dice. Y hay una relación entre la ira y la contienda, lo que les decía hace rato. Cuando hacemos cosas basadas en la ira es como con la mentira. Esto sigue hasta que la verdad llegue. Y lo mismo sucede con la ira. Hay una relación entre la ira y su próxima, ¿verdad? La contienda. En Proverbios 15, 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Es un promotor de contienda. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 30, 33 dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas. Y el deseo de Dios es que tú y yo podamos ser portadores de su presencia, podamos ser pacificadores, pero no promotores de los pleitos y de las rencillas. Entonces, el que bate la leche sacará mantequilla, el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas. Contender es riña o conflicto, significa un choque o disputa. Además de la ira que causa la disputa, el odio lo causa también. Ahí va el choricito, ahí va el racimo, pero no de uvas, sino de obras de la carne, ¿verdad? La ira, la contienda, el odio, y con un solo propósito, ¿no? Que en ese individuo y lo que está alrededor, la paz de Dios sea escasa. Entonces debemos tener mucho cuidado. Proverbios 10, 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. De hecho, los hombres causan contienda. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. En otro lugar dice: ni te juntes con él, no sé qué aprendes, ¿verdad? Sus maneras. Es muy bonita la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo podemos dejar de hacer todo esto en nuestras fuerzas? Imposible.
Es una imposibilidad, porque esto es algo espiritual. Como vemos y como mencionábamos al principio, podemos ver todos los efectos de estos actos cuando ya se ejecutan, ¿verdad? Cuando una persona actúa en ira, cuando una persona provoca contiendas o el odio, ¿verdad? Se ven los efectos, pero no se ve la causa raíz, porque eso es algo que está escondido, es algo que está en el corazón del hombre. ¿Y cómo podemos dejar de hacer todo esto? Y vuelvo a referirlo, porque quizás en este momento está escuchando a alguien que es la primera vez y no ha podido ver esos 12 capsulitas que ya tenemos hasta hoy. Primero, arrepiéntase de su pecado, ejercite fe hacia Dios a través de aceptar a Cristo como Salvador personal. Entrega tu vida a Cristo. Ahí donde tú estás, con tus palabras, invítalo a Él, dile que tú crees que Él murió por ti y que Él llevó tus culpas sobre su cuerpo en el madero, para que al morir al pecado vivas a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Es lo primero que tenemos que hacer. No se puede de otra manera. Segundo, bueno, la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Segundo, llénese del Espíritu Santo, que es lo que estamos animándote, ¿verdad? Vive. Y en las otras enseñanzas les dijimos cómo podemos llenarnos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Llénese del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le permitirá que camine en el Espíritu en lugar de caminar en las obras de la carne o en la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay un conflicto ahí y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Luego, tercero, comprenda que usted no puede librarse de las obras de la carne y caminar en el Espíritu por su propio esfuerzo. El apóstol Pablo describió la lucha que él tenía en su propio esfuerzo para vivir una vida piadosa. En Romanos capítulo 7, del verso 15 al 19, me encanta esto, dice, porque él decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está bien en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él lo reconocía, un hombre lleno de Dios, un hombre que estamos recibiendo sus enseñanzas, reconocía esto. En sus fuerzas es imposible. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 8, capítulo 1, ¿verdad? Él ya vuelve a decirlo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, no hay de otra. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Anhela la presencia del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que experimentó Pablo. Pablo experimentó esa dificultad de vivir una vida santa, pero él continuó siguiendo esta meta a pesar de sus fracasos. Pablo experimentó la dificultad de vivir una vida santa, pero él continuó siguiendo esa meta a pesar de sus fracasos. Por eso debemos pedirle a Dios que ponga un deseo de ser santo en nuestro corazón. Si no lo hay, pídeselo a Dios. Y si has querido hacer esto, yo te lo decía la vez pasada, vas a encontrar resistencia. Hay resistencia, porque es algo bueno, vas avanzando. Y por ahí escuchaba, ¿verdad? La seña de la llenura del Espíritu Santo, dificultades. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Todo bien. Por eso les animamos. A mi hija le animo, le digo, ora por favor el Espíritu Santo. Y dice, no, porque luego tengo situaciones que me asustan. Y es eso. Entonces,
necesitamos la guianza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Termino con esto leyendo esta tremenda escritura de Romanos 8, 1 y 9. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo te motivo para que continúes adelante. No te desconectes de estos estudios. Y antes de terminar, quisiera bendecirte con una oración. Padre, gracias, Señor, por este momento, por esta palabra. Y todo lo puedes, Señor, todo lo conoces, todo lo sabes. Oro por aquellos que están ahí en su casa, donde estén, en su oficina, que tienen alguna necesidad, que tú les ayudes, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, ellos se levantan. Y sobre todo mi oración es: Señor, pon en ellos un deseo por tu presencia, un deseo por hacer tu voluntad. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras, que es la palabra de Dios, te hayan motivado, y te esperamos el siguiente día. Dios te bendiga.